El M-18 Hellcat, el vehículo blindado con orugas más veloz de la Segunda Guerra Mundial, fue diseñado para la rapidez. Este destructor de tanques estadounidense, diseñado para superar en velocidad y maniobrabilidad a sus enemigos, cruzó los campos de batalla a una velocidad récord de 50 millas por hora. Pero esa velocidad fue un cambio de juego, o tuvo un costo demasiado alto. Desde su delgada armadura que exponía a las tripulaciones, hasta sus limitaciones tácticas y batallas prolongadas, este presunto destructor de tanques no siempre fue el depredador del campo de batalla que se esperaba. Algunas unidades se negaron a usarlo, mientras que otras, como el rápido Tercer Ejército de Patton, lo adoptaron. En este video, nos adentramos en la realidad del M-18 Hellcat, sus fortalezas, sus debilidades, y si realmente merece su reputación como un destructor de tanques rápido y mortal. Comencemos. En 1940, el ejército de Estados Unidos usaba cañones antitanque remolcados contra la armadura enemiga, pero la batalla de Francia expuso sus fallas. Los planificadores del ejército reconocieron que las defensas estáticas eran ineficaces contra los asaltos blindados a gran escala, y que las unidades de infantería, sin suficiente apoyo antitanque, probablemente entrarían en pánico al enfrentarse a tanques enemigos avanzados. Para abordar esto, el jefe de Estado Mayor del Ejército, George C. En abril de 1941, Marshall ordenó el desarrollo de unidades móviles antitanque especializadas. Su visión era crear formaciones rápidas y ágiles capaces de responder velozmente a las rupturas enemigas, lanzando ataques tipo Blitzkrieg antes de que pudieran abrumar las defensas estadounidenses. Esto llevó al nacimiento de la doctrina de destrucción de tanques del Ejército de los Estados Unidos, basada en movilidad, poder de fuego y capacidad para contrarrestar la armadura enemiga enmascarada. Para dar vida al nuevo concepto móvil antitanque, el General Marshall nombró al teniente coronel Andrew de Bruce como líder del proyecto. En abril de 1941, el Departamento de Ordenanza del Ejército de los Estados Unidos emitió un requerimiento urgente para un destructor de tanques. Esto llevó a la aprobación de dos diseños, el portamotor de cañón 1000 y el 637 mm, y el portamotor de cañón 1000 y el 375 mm. El M3 GMC se convirtió en el primer destructor de tanques en prestar servicio, debutando en juegos de guerra tras su entrega en octubre de 1900. En esta época, el ejército cambió oficialmente su terminología de antitanque a destructor de tanques, reflejando la evolución de su doctrina táctica. Sin embargo, el teniente coronel Andrew Bruce no quedó impresionado con los primeros diseños de destructores de tanques, creyendo que un vehículo realmente efectivo necesitaba más velocidad y poder de fuego para superar a los tanques enemigos. Para lograrlo, imaginó un vehículo de orugas ligeramente blindado, pero muy ágil, priorizando movilidad sobre protección. Poco después de que los Estados Unidos, al entrar en la Segunda Guerra Mundial en diciembre de 1941, el ejército emitió un requisito formal para lo que se convertiría en el M-18 Hellcat. De la M-18, fue asignada a la división de Milotores Buick de General Motors, cuyo equipo de publicidad acuñó el ahora icónico nombre Hellcat. Se sacrificó la armadura del M-18 Hellcat por velocidad y movilidad, dejándolo con una delgada protección frontal de 13 milímetros menor a los 19 milímetros del coche blindado M8. Esto era significativamente más débil que la armadura frontal de 51 milímetros del 1004 Sherman o la placa de 38 milímetros del destructor de tanques 1010. El pedido inicial de producción en noviembre de 1943 solicitaba 1000 unidades, que Buick completó en enero de 1944. Pronto siguió un segundo contrato para un adicional de 1800 vehículos. Al final de la guerra, Buick había producido un total de 2500 M-18
Hellcats, uno de los destructores de tanques más importantes del conflicto. Tras las pruebas iniciales, el Centro de Destructores de Tanques del Ejército de los Estados Unidos pidió varias modificaciones para mejorar el 1018 Hellcat. Uno de los problemas más urgentes eran sus amortiguadores, que luchaban por manejar la alta velocidad del vehículo. Para resolver esto, los ingenieros introdujeron amortiguadores de servicio pesado reconfigurados, mejorando la estabilidad y calidad de la marcha. Para probar su efectividad en el campo de batalla, el ejército envió 2 modelos de prueba al 601 Batallón de Destructores de Tanques y 3 más al 894 Batallón de Destructores de Tanques en la cabeza de Playa de Anzio. Sin embargo, el 894 Batallón dudaba en desplegarlos en combate de primera línea, temiendo que la delgada armadura del Hellcat lo hiciera demasiado vulnerable contra los tanques alemanes en enfrentamientos directos. En su lugar, el batallón asignó los vehículos a su compañía de reconocimiento, donde su alta velocidad sería aprovechada para reconocimiento y maniobras veloces. En otoño de 1944, informes de los batallones de destructores de tanques señalaron áreas donde el M-18 Hellcat requería mejoras. En respuesta, el ejército solicitó oficialmente mejoras, enfocándose en cubiertas de torretas, ametralladoras coaxiales, frenos de boca y amortiguadores más robustos. Las mejoras adicionales incluyeron un aumento en el almacenamiento de municiones, una reducción de la presión sobre el suelo para mejor movilidad y un bloqueo de viaje mejorado para asegurar el cañón principal durante el transporte. Muchos de estos cambios no se incorporaron hasta finales de 1944, durante la última producción. La última versión del 1018 también presentaba una configuración de pista más ancha de 21 pulgadas, mejorando aún más su rendimiento en terrenos variados. A pesar del concepto original de un destructor de tanques ligero y veloz, el ejército seguía preocupado por la vulnerabilidad del M-18 en combate. En agosto de 1944, determinó que agregar 1 tonelada extra de armadura no afectaría significativamente la velocidad o movilidad del vehículo. Como resultado, se diseñó un kit de armadura suplementario para reforzar la torreta. No obstante, no se adaptaron de inmediato los 1018 en servicio, dejando a las tripulaciones de primera línea sin la protección adicional durante gran parte de la guerra. 500 durante los desembarcos del 500 IA, 500 el 6 de junio, 1944 solo 30 batallones de 500 destructores de tanques se encontraban en Inglaterra, y el M-18 Hellcat todavía no había entrado en combate. Los batallones equipados con M-18 se desplegaron por primera vez a finales de julio durante la Operación Cobra, cuando el teniente general George Patton, de la Tercera Armada de los Estados Unidos, se unió a la ofensiva. Patton buscaba explotar la brecha en las líneas alemanas creada por el primer ejército, adentrándose en territorio enemigo. Sin embargo, en su primer mes en combate, los M-18 tuvieron una acción limitada como destructores de tanques previstos. Sin embargo, frecuentemente se reutilizaban para otras misiones no previstas originalmente, como proteger convoyes de suministros motorizados y brindar apoyo de fuego directo a las unidades de infantería. El M-18 Hellcat vio su primera acción importante a mediados de septiembre de 1944, cuando fue desplegado por la 4ª División Blindada como parte del avance de Patton a través de Lorena en el este de Francia hacia el río Saar. Allí, las fuerzas estadounidenses se enfrentaron al formidable Panzer V Panther alemán, exponiendo rápidamente la principal debilidad del M-18. El 76 mm del Hellcat demostró ser ineficaz a larga distancia contra la gruesa armadura frontal del Panther, forzando a las tripulaciones a acercarse a 273.1 metros o menos para apuntar a su mantelete, una de las pocas áreas vulnerables. En septiembre,
Los destructores de tanques Hellcat se enfrentaron con grupos de batalla Panzer en feroces combates. A pesar de su desventaja en armadura, las tripulaciones de Hellcat confiaban en la velocidad y maniobrabilidad para flanquear al enemigo. Al final de estos encuentros, los M-18 destruyeron 39 panteras alemanas, mientras solo sufrían 4 pérdidas, demostrando su capacidad para golpear rápido y fuerte cuando se usan efectivamente. La fiabilidad fue uno de los aspectos más elogiados del M-18 Hellcat. Las tripulaciones reportaron que el vehículo recorría cientos de millas en condiciones adversas, sin necesidad de reparaciones significativas en motor o armamento. El mantenimiento rutinario era mínimo, y su durabilidad mecánica lo hacía ideal para operaciones de movimiento rápido. No obstante, el M-18 tenía defectos. Una queja común de las tripulaciones era sobre la posición de su ametralladora calibre .50. El montaje exponía al comandante al fuego enemigo y fragmentos de proyectiles mientras operaba el arma, lo que resultó en bajas significativas entre los Hellcat. Otro problema que limitaba la efectividad del Hellcat era su potencia de fuego. Para el otoño de 1944, relativamente pocos Mi-18 habían sido desplegados en el teatro europeo, con solo 5 batallones en octubre y 9 en diciembre. Una razón clave para este despliegue lento fue que su cañón de 76 milímetros no brindaba ventajas sobre el cañón de 3 pulgadas del destructor de tanques Mi-10. Muchas tripulaciones preferían el M-10 por su compartimento de combate mejor diseñado, que proporcionaba un entorno más funcional y protegido en comparación con el M-18. Las tripulaciones de Hellcat apreciaban varios aspectos de su diseño, especialmente su torreta, la gran puerta de acceso y la facilidad para reparar el motor. Estas características facilitaron el mantenimiento en el campo, aventajando a otros destructores de tanques. Además, las tripulaciones apreciaban el menor peso del Hellcat, que le permitía navegar por el barro y la nieve más eficazmente que el Mi-10 más pesado, brindando mayor movilidad en terreno complicado. Sin embargo, el mal desempeño del 76mm contra los tanques alemanes Panther generó urgentes solicitudes de mejor munición antitanque. En 1943, la ordenanza estadounidense había estado desarrollando un proyectil High Velocity Armor Piercing con un núcleo de carburo de tungsteno. A diferencia de las conchas estándar, esta nueva ronda desprendía su carcasa exterior al impactar, permitiendo que el denso núcleo de tungsteno perforara la gruesa armadura. Las pruebas demostraron que era muy superior al M60 y II vehículo blindado de transporte de personal estándar para penetrar tanques enemigos. A pesar de su efectividad, la munición High Velocity Armor Piercing nunca estuvo disponible en cantidades suficientes, ya que el tungsteno era un material de guerra crítico en escasez. Los primeros envíos de las nuevas rondas llegaron a las unidades de primera línea el 11 de septiembre de 1944 y fueron muy valoradas por las tripulaciones de tanques y destructores de tanques. Los Mi-18 a menudo tenían que usar proyectiles convencionales debido al stock limitado, lo que les dificultaba combatir los tanques alemanes más blindados. La Batalla de las Ardenas, iniciada el 16 de diciembre de 1944, probó definitivamente al M-18 Hellcat y a sus tripulantes. Uno de los enfrentamientos más intensos ocurrió durante la defensa de Bastogne, donde el batallón de destructores de tanques 705 adjunto a la división aerotransportada 101 chocó con los Panzers alemanes avanzados. El 25 de diciembre, las fuerzas alemanas lanzaron un asalto desesperado para tomar la ciudad, enviando 15 Panzerquartos con granaderos montados para romper las líneas del regimiento de infantería de planeadores 327. Sin embargo, los Hellcats y paracaidistas armados con bazucas repelieron decisivamente el ataque, destruyendo al grupo entero antes de que pudieran sobrepasar las posiciones americanas. El día de Navidad,
Hubo varios enfrentamientos entre los M-18 y los blindados alemanes Panther y King Tiger en los alrededores de Bastogne. A pesar de su desventaja en armamento, los Mi-18 usaron su superior velocidad y agilidad para superar en maniobras al enemigo. Al final del día, el batallón de destructores de tanques 705 había eliminado 27 Panzers alemanes, perdiendo solo 6 M-18 en el proceso, demostrando la capacidad del Hellcat para golpear rápido y fuerte en las condiciones adecuadas. Para abril de 1945, 12 batallones de destructores de tanques del Grupo de Ejércitos 12 utilizaban activamente el M-18 Hellcat, que sirvió hasta el final de la guerra. Sin embargo, en el Teatro del Pacífico, la demanda de destructores de tanques era significativamente menor. A diferencia de Europa, donde los tanques alemanes eran una gran amenaza, los japoneses tenían menos blindaje y número, por lo que los batallones especializados en destruir tanques eran menos esenciales. Al final, el M-18 Hellcat no cumplió con las expectativas. El diseño de cualquier vehículo de combate blindado requiere compromisos entre potencia de fuego, velocidad y protección de armadura, pero las restricciones impuestas a los Estados Unidos, los destructores de tanques forzaron aún mayores sacrificios. El rol principal de un destructor de tanques es eliminar los tanques enemigos, y en este aspecto, el M-18 tuvo dificultades. Su cañón de 76 milímetros no tenía suficiente potencia para derrotar de forma fiable a los modelos alemanes más nuevos de Panthers y Tigers en combate normal. La obsesión del teniente coronel Andrew Bruce con la velocidad resultó en un vehículo mal equilibrado que dependía de una doctrina táctica defectuosa que no tuvo en cuenta la rápida evolución de la armadura enemiga. El Comando de Destructores de Tanques de Estados Unidos había buscado el equilibrio incorrecto. A pesar de que se elogiaba la alta velocidad en carretera del Mi-18, proporcionaba poca ventaja en batalla, ya que la movilidad en combate fuera de carretera era mucho más importante. Además, su delgada armadura y torreta abierta provocaban que las tripulaciones se mostraran reacias a cargar en batalla como se había planeado inicialmente. En cambio, tuvieron que luchar con cautela, usando el terreno como cobertura para evitar exponerse a francotiradores y artillería. Como resultado, los batallones Mi-18 rara vez se utilizaban en batallas de tanques directas. A menudo se relegaban a roles secundarios para los cuales no estaban bien adaptados. A pesar de estas limitaciones, las tripulaciones de Mi-18 aún encontraron formas de tener éxito, gracias a su ingenio y adaptabilidad más que a las fortalezas del vehículo en sí. Aunque el nombre de Hellcat sugería un depredador temible, finalmente no logró estar a la altura de su reputación contra los mejores tanques de Alemania. En conclusión, el ejército de los Estados Unidos no logró desarrollar un destructor de tanques superior durante la Segunda Guerra Mundial.